en esta mañana que vayamos de nuevo al libro de Génesis. Acometeremos en esta mañana el capítulo 3 y veremos sus 11 primeros versículos, donde ya en negrilla nos dice los traductores desobediencia del hombre. Vimos en el capítulo 1 la creación, en el capítulo 2 cómo el Señor hizo una morada especial para el hombre, el huerto del Edén, donde tenía con él una relación maravillosa, que para eso había sido creado el hombre, donde el Señor lo puso allí, en este lugar paradisiaco, con una sola condición. Era que aparte que trabajase para cuidar de él y podría alimentarse de aquellos árboles tan espectaculares que vimos que allí había y cómo era regado con este vergel, de estos ríos que emanaban de él. Le dijo que podían comer de toda fruta que había en el Edén, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento que tomaran de él, que comieran de él, morirían. Génesis 3, del 1 al 11. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hasta aquí la palabra del Señor, y pedimos que en esta mañana nos bendiga a cada uno de que la estamos escuchando. Desobediencia del hombre. El Señor sobre el monte le puso una condición al hombre, y era que no tomase del árbol de la ciencia del bien y del mal. Del resto del árbol podía comer de todo, y especialmente de uno que era del árbol de la vida. Podía comer de él y tenía acceso a él, y como dijimos la última vez que tuvimos la oportunidad de comentar la palabra con vosotros, el hombre fue creado para no morir. Dice el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente. El texto en sí no nos dice, no hace alusión a quién era esta serpiente, pero sabemos por la palabra, por los textos que vienen en ella, quién era esta serpiente. ¿En quién se encarnó esta serpiente? ¿Quién se metió dentro de ella? Satanás, porque así nos dice el resto de la palabra, el padre de mentira. El homicida desde el principio, así se refiere a él. Nos dice Ezequiel, capítulo 28, que Satanás ya estaba allí en el huerto, y otros muchos pasajes hacen referencia a esta criatura de la serpiente como Satanás. Job, Isaías e incluso Apocalipsis nos dice también, habla de él como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea que sabemos, ¿verdad?, quién era esta serpiente
que ya estaba desde el principio intentando ser, como se nos dice también, mentir y engañar a la mujer. Nos dice también Ezequiel 28 que Satanás, antes de su caída, era un ángel del más alto rango. Una importancia, ¿verdad? Incluso se nos llega a decir que era el líder de la adoración en el cielo. Pero, nos dice Isaías 14 que Satanás, ¿verdad?, tuvo el deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de la del Señor, y por eso el Señor lo tuvo que castigar y fue derrotado y expulsado. Así que tenemos aquí a Satanás con la misma intención que tuvo él, transmitiéndosela a la mujer, inoculándole ese veneno dentro de ella para que creyese que desobedeciendo a Dios podía alcanzar la igualdad con él. Nos dice aquí que era la serpiente, que también la identifica así Pablo en 2 Corintios 13, y nos dice también que el plan de Satanás era desde el principio traer a la humanidad a través de nuestros primeros padres ¿a qué? A la desobediencia, porque fue el único mandato que el Señor le dio a Adán, ¿verdad? Obedecer. Y la serpiente, Satanás, los llevó a la desobediencia. ¿Para qué? Para que fueran expulsados de la presencia del Señor y siendo expulsados no tener acceso al árbol de la vida. Y morir, como el Señor les dijo, una muerte doble, muerte física, que acontecería a lo largo del tiempo cuando el Señor así lo establezca a cada uno de nosotros, pero especialmente la muerte espiritual. Ser separados de su presencia. Tenemos que ser conscientes en el estado que se encontraban Adán y Eva al principio, antes de la caída. ¿Qué vida tenían? Perfecta. Delante del Señor, paseándose con Él en el huerto del Edén, sin pecado alguno. Dice de la serpiente Génesis que era astuta más, ¿verdad?, que todos los animales, que todo lo creado. Y fue a la mujer y la atacó. ¿Por qué fue a la mujer y la atacó? Pues entendemos que, astuto como es Satanás, vio que era la oportunidad más factible, más fácil para entrar a través de ella, tentarla a ella que cayera y también tentar a Adán. Nos dice la palabra que la encontró como sola. Estaba sola. Y aprovechó la oportunidad para tentarla. Hermano, cuando seamos tentados en soledad, pensemos que estamos solos. Busquemos apoyo de aquellos que nos puedan ayudar. Si no tenemos claras las cosas, vayamos al consejo de la palabra del Señor y pongámoslo en sus manos. Cuando tengamos dudas, estemos confusos, no tengamos claro, porque Satanás siempre va a intentar confundirnos, aún con la palabra del Señor, a través de ella, retorciéndola, haciendo que no sea tan clara como el Señor nos la dice. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a Eva? No actuemos creyendo que somos astutos, porque no lo somos, que somos inteligentes, porque no lo somos. Una desventaja grande cuando estamos solos y somos tentados. Es mejor ir a la comunión con los hermanos, a la palabra, al consejo del Señor. Porque aquí nos advierte la palabra que por listos que creamos que somos y astutos, hay algo creado que es más astuto que nosotros, que es el padre de mentira. Y esta astucia le llevó a Satanás, como hemos visto, al éxito de su empresa y a la caída y al engaño de Eva. Como lo dice la palabra, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Nos dice así Pablo en 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Spurgeon que el hombre tiene quizás mucha más astucia que cualquier otra criatura. Así es. Pero Satanás tiene más astucia dentro de él que cualquier otra criatura que el Señor ha creado, incluso el hombre. Cuidado, cuidado. No creamos que somos tan astutos que podamos, ¿verdad?, ser superiores a Satanás. Satanás siempre va a atacar la parte más débil. Así es. Y sabemos que la parte más débil de una cadena, ¿cuál es? Su eslabón, ¿verdad?, más débil. La cadena puede ser muy fuerte, pero si hay un eslabón débil, por ahí se va a romper la cadena. De esta manera atacó a Eva. No sabemos el motivo. Especialmente, Adán recibió del mismo Dios, ¿verdad?, el mandato de no comer de ese árbol. Y entendemos que de alguna manera, o a través de Adán, o a través también del consejo de Dios cuando se paseaba con ellos, Eva también lo sabía, pero cayó. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Veis lo que está haciendo, verdad? Está retorciendo la palabra del Señor, y no es así. Mentira. ¿Por qué es padre de mentira? Está mintiendo. Va a intentar siempre, como pasó aquí con Eva, confundirnos. Especialmente cuando no estamos bien posicionados. Va a intentar confundirnos, va a intentar hacernos dudar, va a intentar que de alguna manera no llegamos a entender bien cuál es el consejo de Dios. Y esa es su batalla, hacernos dudar, confundirnos. Dice 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta aquí bien, correcto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Correcto también. Pero entonces, ¿cuál fue hasta aquí el error de Eva? ¿Sabéis cuál fue su error que muchas veces muchos de nosotros cometemos? Tener cierta relación con el mal, hacerle caso de alguna manera. Ser tentado en el contexto de entrar en contacto con ellos y dialogar. Nunca debemos acercarnos al mal, y menos al padre de mentira. Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuidado, hermanos, con lo que escuchamos, vemos, tocamos, porque nos puede hacer caer. Job 28, consejo para la vida del creyente. He aquí el temor, la obediencia al Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Obedecer, sabiduría, y apartarnos del mal y ser inteligentes. No tenemos nada que ver con él. No hacemos nada bueno estando cerca del mal o andando con él, nada. Eva en su respuesta, al principio la dio bien, tenemos libertad para tomar de todo excepto del árbol, del bien y del mal, porque, ¿verdad?, no pueden comer de él porque está desobedeciendo la palabra del Señor, porque está prohibido. Pero añade algo que no aparece, ¿verdad?, en la palabra, cuando el Señor así se lo dice en 2:17, que el Señor dijo que no la comierais, pero Eva añade aquí, ni la tocaréis. No aparece, pero en el contexto corresponde también. Si algo no tenemos que tomarlo, comerlo, pues si no lo tocamos, pues mejor, ¿para qué va a tocar algo que no corresponde? Una idea perfecta para que no vaya más allá la tentación en manera alguna. Nos dice Claire, dice que la expresión ni la tocaréis, haciendo referencia
Allí dice que algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo: mira, has tocado el árbol y aún estás viva, no has muerto, por lo tanto, comer del fruto con seguridad, porque sin duda tampoco vas a morir. Si lo tocas y no te mueres, lo que el Señor ha dicho, ¿verdad?, lo pone en tela de juicio para intentar confundirla y hacerla dudar. Por eso es tan importante obedecer al Señor, y para obedecerle lo primero es conocer su mandato, conocer su palabra. Obedecer para ser sabios y apartarnos del mal para ser inteligentes. Versículos 4 y 5 dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. Mentira. Mentira. Él sabía que iban a morir, que era lo que pretendía. Mentira. Y esta mentira llevó a Adán y a Eva y a la humanidad al estado de muerte espiritual que nos encontramos. Este mentiroso y homicida desde el principio, Satanás, así lo escribe Juan en 8:44. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El homicida desde el principio. Las tentaciones que Satanás pone delante del hombre prometen grandes beneficios, son espectaculares, pero sabemos a dónde nos llevan. Si no moriréis. Y Eva no vio más allá de las consecuencias que el Señor le había dicho, que era tomar de ese árbol. Si antes de pecarnos, si antes de ser tentados, si antes de traspasar aquello que el Señor nos ha dicho, fuéramos capaces de meditar un poco en la palabra del Señor, en sus consejos, y ver las consecuencias que tiene, muchas veces no acometeríamos esas acciones, porque veríamos esas consecuencias. Y veríamos que es mejor renunciar a aquello que nos ponen delante, que nos parece, ¿verdad?, tan bueno, y quedarnos con el bien verdadero que es estar con el Señor. Dice Hebreos 11:25, hablando de Moisés, que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, ¿qué?, de los deleites temporales del pecado. Acordémonos que Moisés era uno de los príncipes de Egipto, en ese momento el imperio más grande que había en el mundo. El desafío de Satanás para cada uno de nosotros siempre va a ser el mismo: confundirnos y hacernos dudar del pecado. No es tan malo, ¿por qué vas a privarte de hacer esto? Y cuidado cuando entramos en contacto con él, con Satanás, porque de alguna manera nos va a decir medias verdades para hacernos caer. Le dijo a Eva que vuestros ojos serán abiertos, y no era mentira, era verdad. ¿Pero para qué se abrieron? Se abrieron para conocer su propio pecado y su propia rebelión. ¿Sus ojos fueron abiertos? Sí. ¿Conocieron el bien y el mal? Sí, también es verdad. ¿Pero lo conocieron como Dios? No. Porque ahora en ellos, cuando tomaran de la fruta y conocieran el bien y el mal, y sus ojos fueron abiertos, moraba en ellos el pecado. Y ellos se veían pecadores. Y en Dios mora el bien y el mal, pero nunca nos olvidemos que es justo, y en Él no mora el pecado. Satanás mismo quiso ser igual a Dios, pero recordemos que ni Satanás, ni el hombre, ni nada de lo creado puede ser igual o mayor que el Creador, que es Dios. Decíamos que el problema que tenemos
es que entramos en conversación directa con el mal, y si entramos en conversación directa con él, vamos a salir perdiendo siempre. Como se nos decía, que si juegas con agua te vas a mojar y si juegas con fuego te vas a quemar. Eso es así. Si entras en relación directa con el pecado y con el mal, vas a acabar mal, seguro. Seguro, nos dice Efesios 4:27 que no debemos dar ¿qué? Oportunidad al diablo para no ser tentados. Porque también nos dice Juan 14:30 que Satanás no tiene nada con Jesús ni con aquellos que decimos que somos hijos suyos. Seréis como Dios es algo que ha perdurado en el tiempo, en la historia del hombre. Es posiblemente el objetivo de la humanidad, ser dioses, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Cuántas creencias, cuántas religiones en este mundo tienen ese objetivo de alguna manera, aunque sean cubiertas, ser ellos sus propios dioses? En la antigüedad, las grandes civilizaciones, los emperadores eran dioses. Imperios romanos, ¿verdad? Imperios orientales, ellos eran los que eran los mismos dioses. Dice versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, agradable y codiciable. Eva fue engañada. Pero en este engaño, tengamos cuidado que aunque fue engañada, tenía su responsabilidad. Cuando somos engañados por el padre de mentira, tenemos una responsabilidad para con el Señor, porque estamos advertidos. Y nos dice que como lo vio bueno, agradable y codiciable, que casi como nos presenta Satanás el pecado. No es tan malo, nos quiere engañar. Y es agradable y es codiciable. Y comió. Y dio a su marido, que dice que también comió así como ella. Eva fue engañada. Adán hizo una transgresión directa, sin engaño alguno, por parte de Satanás, como dice primera de Tito 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva cedió a los deseos que puso en su corazón la serpiente. Debemos ser fuertes, debemos ser diligentes para poder resistir los envites de Satanás y no ceder a ellos. Y nos dice Pablo en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Más aún nos dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Andemos siempre en el camino del Señor. Si nos salimos de Él, estamos perdidos. Vamos a caer de una manera o de otra. Vio bueno que era para comer. Los ojos. Lo que nos traiciona los ojos. Agradable a los ojos. Después dice que vio que era bueno para alcanzar sabiduría, la vanagloria del hombre, que era ser sabio sobre todo. Y nos dice Juan en su primera carta, 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Jesús fue tentado por el mismo padre de mentira, por el homicida desde el principio, Satanás, ¿verdad? Mateo 4. Allí fue tentado. Y el Señor rechazó la tentación. Satanás siempre va a intentar que su objetivo, hacer que tu estado, como pasó con
con Eva y también con Adán y con el resto de la historia de la humanidad, como vemos que pasó con el pueblo de Israel en diferentes ocasiones, en el estado que estén con respecto a Dios, siempre vean que lo mismo podían estar mejor, que no es tan bueno como el Señor nos dice, que puede ser mejor, aunque sea de otra manera. Y ella lo vio, ¿verdad? El fruto. Nos dice Mateo 18:9, en el contexto de ver y atraernos hacia el pecado. Dice, y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo los dos ojos ser echado, ¿dónde? En el infierno de fuego. Y ella lo tomó y comió. Y eso no va a hacer mucho de Satanás a cada uno de nosotros, nos va a hacer ver, tomar y comer. Pero ¿sabéis una cosa? Que Satanás puede tentarnos, no estamos libres. Y en tanto no sigamos en los pasos del Señor, nos vamos a caer más. Satanás va a tentarnos, pero no puede de manera alguna obligarnos. Nadie puede decir que ha sido obligado. La última decisión la tomas tú. Adán tomó la decisión. Eva, engañada por la serpiente, tomó la decisión. No fueron forzados, ellos mismos tomaron. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo 4:6 le dijo, Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor, tu Dios. Y en el versículo 3, también de Mateo 4, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y llevaba Jesús 40 días, 40 noches sin comer. ¿Fue tentado? Sí. ¿Cayó en la tentación? No. Así que ella comió porque antes miró y tomó. Como decimos, ella fue responsable, le dio a Adán, que también de igual manera fue responsable de hacerlo. Tenemos que pensar que cuando caemos, porque somos débiles, hemos sido vencidos por el pecado y por Satanás, tenemos que pensar que la culpa es nuestra. Porque el Señor no nos tiene desamparados ni nos ha abandonado. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Pero en tanto en cuanto estemos revestidos de su palabra, obedeciéndoles y siendo inteligentes y apartándonos del mal, las caídas serán menos y menos graves. Nos dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Corre fuera, lejos de la tentación. Eva podía haber salido disparada de allí cuando vio lo que se le estaba presentando y buscar a Adán y los dos ir a Dios y pedir consejo. Fue engañada y Adán, en abierta, como dicen algunos comentaristas, en abierta rebelión contra Dios, desobedeció el mandato de 2:17. Y aquí parece que podría haber terminado todo, pero el Señor, en su misericordia, como veremos la próxima vez que tengamos la oportunidad de seguir comentando los 13 versículos restantes que quedan, del 12 al 24, puso la solución. Ya lo adelantamos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron, ¿verdad? Dice 1 Corintios,
porque así como en Adán todos mueren, también en ¿quién? En Cristo todos seremos vivificados. Desobedecieron el mandato del Señor. Tenían solamente que cumplir un mandato, uno solo, y no fueron capaces de obedecerle. Tomar, ¿verdad? Tomó y comió. Y estos dos verbos que llegaron a ser los que condenaron a la humanidad, ¿verdad? Tomar y comer, también luego se convirtieron, y aparecen en la palabra, los que nos dieron la vida. Cuando tomamos y comemos. Y en esta mañana la hemos hecho delante de estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida por el pecado del mundo. El Cordero sin mancha que tuvo que morir para que aquellos que vamos a la cruz de Cristo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Mateo 26, 26. Y mientras comían sus discípulos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Dice versículo 7, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás se arruinó él mismo cuando quiso hacerse igual a Dios. Y de igual manera intenta que cada uno de nosotros caigamos en la ruina total con ese mismo anhelo de querer ser como dioses. De que fueron abiertos, conocieron y se hicieron unos delantales de hoja de higuera. La inocencia que encontramos 2.25 desapareció. ¿Y por qué ha sido reemplazada? Ha sido reemplazada esa inocencia, esa relación con el Creador, esa relación directa con Él, ese gozo de estar con Él, ha sido reemplazada por culpa y vergüenza. A eso se abrieron sus ojos. En eso conocieron la sabiduría, que eran culpables, y esa vergüenza que tenían delante de toda la creación les lleva a cubrirse. Pero una cobertura, como vemos en la descripción, que no tenía mucho valor. Cogieron hojas de higuera y se hicieron, ¿verdad?, algo para cubrirse. Hoja de higuera, los que conocéis un poco lo que son la higuera y la hoja. Yo no me haría una ropa con hoja de higuera, porque son urticantes. Y si te vistes con ella, a gusto no va a estar. Más una textura que están verdes todavía, en cuanto se secan, se marchitan, se deshacen. No vale para nada. Eso es lo que el Señor quiere decir aquí en su palabra. No podemos con qué cubrirnos delante del Señor por nosotros mismos. Con lo que nos cubramos no va a ser urticante y no va a servir para nada. El Señor es omnisciente y todo lo sabe y todo lo ve. Ellos sabían que estaban desnudos, con esa vergüenza y culpa delante de toda la creación y especialmente delante del Creador. ¿Cómo estaban antes? Cubiertos. Dice Barthaus que es posible que fueran vestidos antes de la caída de la luz que el Señor resplandecía y que en ellos moraba. Como la cara que tenía Moisés cuando bajó del monte con las tablas y que él no se vio hasta que se lo dijeron los otros, con esa luz resplandeciente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos se vieron el uno al otro y vieron su culpa y su vergüenza y no fueron capaces de mantener la vista en uno al otro y se hicieron, ¿verdad?, unos delantales de hojas de higuera. Pero para obtener el perdón del Señor no podemos ir así. Ellos cuando cayeron y se vieron así tenían que haber buscado corriendo al Señor y de rodillas haberle pedido perdón por lo que habían hecho. Porque todo intento de cubrir nuestra vergüenza y nuestra culpa delante del Señor por nosotros mismos no tiene sentido. No podemos hacer nada delante de Él. Necesitamos a alguien que sí pueda cubrir nuestra vergüenza y nuestra culpa, y nuestro pecado, y poder ir delante del Señor. Dice Apocalipsis 3, 5,
Y 18, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí, Padre, dice el Señor, y de sus ángeles. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compremos del Señor Jesús, que es el único que nos puede vestir para ir delante del Padre. Como nos dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa es la exhortación que sigue la palabra del Señor en este día, al mundo, amigo que está escuchando la palabra del Señor. Necesitas vestirte de Cristo. No puedes ir delante del Señor con nada puesto delante porque nada vale. Apocalipsis 15:16, dice el Señor, y aquí yo vengo como ladrón, en la hora que nadie sabe, en el momento que no se entiende. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y sus mujeres se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sentían vergüenza y hasta ahora eran gozosos de esa relación, cuando el Señor venía a pasear con ellos, en esa forma, como nos dicen algunos comentaristas, de luz resplandeciente o de teofanía en forma de Jesucristo, porque sabemos que ningún hombre ha visto a Dios. Pero ellos se paseaban con el Señor por el huerto, anhelantes de ese momento, ardientes de alegría, de gozo. Y ahora sienten vergüenza de lo que han hecho y se esconden entre los árboles de Él. Y el Señor vemos que no aparece airado ni enfadado, sino solamente, como siempre, misericordioso, amoroso. Va a pasear con ellos sabiendo lo que ya ha acontecido. Pero ellos no fueron capaces de ver el alcance de lo que habían hecho en el contexto de lo que podían hacer si hubieran sido capaces de verlo. Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. El Señor se paseaba como siempre, no había cambiado. No apareció con truenos ni con rayos. ¿Y qué dijo el Señor? A ver que no estaban. El Señor sabía dónde estaban y cómo estaban. ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta sigue haciéndola a ti y a mí en cada momento. Y esa pregunta sigue haciendo al mundo ahora. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás escondido detrás de los árboles para que no te vea? Escondido por tu vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa, el temor porque sabes que eres pecador por la conducta que tienes. Pues vamos a hacer algo, amigo, en esta mañana. No hay donde puedas ocultarte de Dios. Si no es a través de Cristo, de su sangre derramada en la cruz, para así poder ir delante del Padre, arrepentido, para que a través de tu arrepentimiento y tu confesión alcances la salvación y la vida eterna. En esa misma condición que estaban Adán y Eva, encontramos en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Estaba en un contexto, como lo sabéis, de mal y de pecado total. Había demandado a su padre la herencia que no le correspondía, se había ido fuera del hogar del padre, al lugar lejano, había dilapidado toda su fortuna en los pecados del mundo, apacentando cerdos, algo repugnante para un judío, pero dice que en ese estado total, apartado del Padre, nos dice que volvió en sí. Volvió en sí. ¿Qué es lo que hicimos cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo en nuestra vida? Volvimos en sí cuando vimos en la condición que nos encontramos, que no estábamos en el sitio que nos correspondía. Y Adán y Eva en ese momento tenían que haber vuelto en sí y no lo hicieron. Y hacer como hizo el hijo pródigo, ir al Padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, arrepentido, confesando lo que había hecho para alcanzar así el perdón. Pero ellos, avergonzados, se escondieron.
Y dice que él respondió a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La voz que antes causaba alegría y gozo, ahora causa temor y tristeza. Pero no confesó a Adán. No dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como veremos en los versículos siguientes la próxima vez, la actitud tanto de él como de Eva de intentar escurrir el bulto, ¿verdad?, y echar la culpa a otro. Como dice Romanos 7:11, por el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y como dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón. Y dijo el Señor, capítulo 3 de Génesis, versículo 11, y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Nos dice Génesis que fuimos creados a imagen de Dios conforme a su semejanza. ¿Para qué? Fuimos creados para Dios, para vivir con Él, en una armonía total como había acontecido hasta este momento. Pero todo por el pecado se había arruinado. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién nos muestra nuestro estado de desnudez ante el mundo, de pecado, de vergüenza? Adán confesó, pero no había palabra de arrepentimiento en él. Para terminar en esta mañana, la cuestión del hombre con Dios sigue siendo la misma. Para alcanzar el perdón, porque lo necesitamos confesar, arrepentirnos para llegar a alcanzar la salvación. Decir que Satanás es el que nos tienta, nos pone delante aquello que no nos interesa, porque saber que estar en el lado de Dios es el bien absoluto y estar fuera de Dios es el mal absoluto y nos va a destruir. Satanás nos tienta, pero los que pecamos somos nosotros. Y en esta mañana te decimos a ti, amigo, que tú puedes hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Pensar dónde estás, a la pregunta del Señor, ir a Él y pedirle que te perdone arrepentido de todo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos haga pensar dónde estamos, a cada uno de nosotros, los que aún no han creído en Cristo y los que hemos creído también, para que no nos desviemos y tengamos cuidado, no creyendo que somos astutos para ir por donde queramos y hacer lo que queramos, porque ya hemos dicho que estar al amparo del Señor es el bien absoluto y fuera de Él lo que nos espera es la maldad absoluta. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.